ustedes como iglesia. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y de nuevo vuelvo a mostrar una problemática que había. Hermanos que estaban siendo injustos de alguna manera, porque dice, a vos te invito a comer, pero a él no. Eso era lo que pasaba. Venía Apolo, sí, Apolo, vení, vamos a comer juntos. Quédate en mi casa. Vení, Pedro, vos también. Chao, Pablo, nos vemos la reunión que viene. Y bueno, Pablo, cuando algo estaba mal, hermano, estaba mal. Y quería una iglesia que pudiera corregirse. Y por eso le está diciendo, hermano, no están actuando bien, porque no reconocer al que está trabajando también es una mala actitud. Pero no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Se ve que esto no era una vez aislada que había pasado. Capaz que había pasado en ese año y medio. Dice, lo soportamos todo, decirme lo aguanté, diríamos hoy nosotros. He aguantado todas estas cosas, hermano, porque no quiero que por pegarme un reto y enseñarle bien cómo son las cosas, alguno deje de congregarse. Por el amor del Evangelio de Cristo, me aguanté. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Y esto, hermano, si usted conoce la escritura, conoce la institución allí del tabernáculo de reunión, y los propios levitas vivían y trabajaban. Sabe que los levitas recibían el diezmo de lo que llevaban las otras 11 tribus de Israel, diezmaban, y el levita recibía ese diezmo para mantenerse. El levita mismo comía, como yo le decía, igual que lo que hacían los paganos, participando del altar, de las cosas que se servían allí, tenían derecho a tomar una parte. Lo puede leer en el libro de Samuel, los hijos de Elí que estaban obrando impíamente y agarraban y sacaban una parte que no le correspondía, que era para ofrecerla al sacrificio a Dios, por la fuerza a lo que iban a ofrecer ofrenda. Pero ahí nos está mostrando esta misma práctica a la cual hace referencia el apóstol Pablo, de que Dios había previsto de que aún los que servían en el orden del Antiguo Testamento también pudiesen vivir de eso. Y dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Cuando hablábamos hoy dijimos, hay cosas que Pablo dice, esto lo digo yo de mí mismo. Hay otras cosas que dice, esto lo dice la ley. Pero ahora dice, así enseñó el Señor Jesucristo. Como dice el pastor Renzo, ¿enseñó o no enseñó? Y si enseñó, ¿dónde enseñó? ¿Sabe dónde enseñó? Bueno, ahí usted tiene la referencia. Mateo 10:10. Mateo capítulo 10, versículo 10. Jesús, en una cierta etapa de su ministerio, envía a los 12 discípulos de 2 en 2 a predicar en las diferentes aldeas y poblados. Dice, cuando vayan por el camino, no se provean de bordón, de alforja, etcétera, etcétera. Es decir, no lleven la billetera, no lleven un bolso, no lleven las cosas. Dice, si no, estudie todo la misión de los 12 discípulos. Yo le estoy diciendo, está en Mateo 10, ¿tá? La comisión de los 12 discípulos allí que son enviados. Y Jesús le da esa instrucción específica y le dice, en lo que lo reciban va a haber prosperidad. ¿Sabe que cuando el pueblo de Israel venía en su travesía rumbo a la tierra prometida, Dios le había revelado que hicieran el tabernáculo de reunión y le reveló que hiciesen también el arca del pacto o arca de la alianza, como se le llama, ¿verdad? Que tenía 2 querubines en la tapa mirándose y era una caja cuadrada, un baúl, podríamos decir así, con aros, argollas de los costados donde se pasaba allí un palo y era llevada en los hombros por los levitas. Y eso luego era puesto en el lugar santísimo cuando el pueblo estaba
detenido, pero cuando iban avanzando, el arca del pacto iba allí adelante. Y hubo una oportunidad que David había decidido llevar el arca, no sé si usted recuerda la historia, y habían armado todo, un carro nuevo con bueyes, todo para llevarlo, y en el camino Dios había dicho que nadie podía tocar el arca, sino los levitas. Dios había dado una instrucción de que el arca debía ser llevada a los hombres de los levitas. A David se le ocurrió hacerlo distinto. Dice, no, vamos a hacerlo con bueyes, como si el Señor nos mandara, dice, lleven esto a pie, y nosotros decimos, no, vamos a tirarlo arriba una 4x4. El buey con el carro nuevo era la 4x4 de aquellos tiempos. Y a David se le ocurrió que era una mejor idea, él tenía una mejor idea que lo que Dios mandaba. Y un hombre que se llamaba Uza, los bueyes llegaron a un lugar que había unas piedras y empezaron como a tropezar. Y sabe que no se vaya a caer el arca, y la tocó y cayó muerto. Y David se agarró un disgusto bárbaro, como si fuera culpa del Señor, ¿no? Lo que había pasado. La culpa no era del Señor, porque si hubiera hecho las cosas como Dios mandaba, hubiera mandado a los levitas que lo llevaran de la manera correcta, hubiera llegado a buen término. Entonces dijo, no, qué terrible que es esto del arca, mejor vamos a dejarla acá en el camino. Y justo en esa parte del camino había una casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Y dice, vamos a dejarla acá al arca. ¿Sabe qué pasó en esa casa? En ese lugar donde se dejó el arca, por 3 meses, el hombre le empezó a ir bien, de tal manera que llegó a oídos del rey la bendición que había en aquella casa a consecuencia del arca del pacto. Hermano, hay bendición en recibir a un siervo de Dios. Hay bendición en hacerlo participante de las cosas que nosotros podemos tener. Cada uno, nosotros tenemos allí, hay algunas clientas de mi señora que a veces la aprecian mucho, y allí una, por ejemplo, que tiene panadería, ¿qué le da cada vez que va a comprarle algo a Camila y le regala? Ayer fue y tomó un paquete de una ojito de buey, ¿tá? Va a ver si, tomá, que prueben esta pizza, tomá, mirá este pan que hice. Hay otra clienta que cocina muy bien y va a vuelta y media, mirá la pizza esta que hice, mirá, le traje torta frita. Cada uno puede dar de lo que produce. Si usted tiene un campo, lo vemos allí los hijos de Adán fueron a ofrecer ofrenda, y Abel fue y llevó de los cabritos, y Caín llevó de los frutos de la tierra, cada uno de lo que produce. Qué bueno, hermano, que es tener esa buena disposición, porque el Señor en el día del juicio va a venir y le va a decir, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve cansado y no me alojaste, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo, etcétera, etcétera. Y dirán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos cansado? Cada vez que un siervo de Jesús estaba en esa situación y uno se hizo distraído, es como si me lo hubiera hecho a mí. También llamará a otro, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron. Pero ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Cuando lo hicieron con uno de mis siervos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo no es porque él no tenía dónde quedarse o no tenía que comer. Le estaba hablando, hermano, para que el propio pueblo pudiera ser bendecido, para que el propio pueblo pudiese recibir allí un reconocimiento de parte del Señor. Buen siervo y fiel, mal siervo. Hay dos contrastes, hermano. Hay salvos y hay condenados. Y hay buenos suelos. La bondad del siervo no pasa en nuestra justicia. La justicia es de Dios. La
justicia de Jesucristo implantada en nuestra vida. Pero hermano, estas pequeñeces no deben ser ignoradas. La iglesia tenía que ser corregida y el apóstol Pablo le habló. Y bueno, también nos está hablando a nosotros. Como dice el mensaje a las iglesias, en el Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Hermano, no pensemos que ni este ni los otros capítulos eran solo para Corinto. Nos habla también a nosotros para que podamos ser corregidos en todas las cosas. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. También acá habla un contraste, hermano, porque hay